Hola. Buenos días. Buenos días. Sea un poco temprano. Bueno, mi nombre es Alejandro Costa, trabajo para la CNIC, soy ingeniero de innovación para la CNIC y parte de mi trabajo es promover y divulgar lo que es el protocolo IPv6, principalmente en lo que es Latinoamérica y Caribe, ¿no? Entonces, bueno, una muy pequeña presentación de mi parte, ya vamos a dar comienzo al foro, tenemos una agenda muy buena, por lo menos en lo personal pienso así. Después de mi presentación vamos a tener a un señor llamado John Correa, que va a hablar sobre implementación de servicios IPv6 sobre Linux desde una perspectiva con seguridad. También vamos a tener a nuestro keynote, que viene de Comcast, y bueno, iba a hablarnos sobre la enorme implementación de IPv6 que hicieron ellos sobre su red. También vamos a tener con nosotros al señor Jordi Palet, que nos va a hablar sobre 464XLAT, lo cual es una tecnología relativamente novedosa que está apoyando muchísimo lo que es el crecimiento IPv6. Y adicionalmente vamos a tener durante la mañana de hoy un panel, el cual pensamos que es muy buena idea, que corresponde a que los vendors, directamente Alcatel, en el caso del panel que tenemos para hoy, Alcatel, Ericsson, Cisco y MikroTik nos van a decir sobre el soporte que ellos tienen de IPv6 sobre sus equipos. En ese panel lo que vamos a querer es que ustedes mismos le hagan preguntas directamente a los panelistas, ¿no? Bueno, y un poquito sobre dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. Primero es LACTF. LACTF es una lista de correo, básicamente. De hecho, vamos a pasarla. Es una lista de correo, básicamente, que tiene más de 900 miembros, que está orientado al apoyo, ¿ok? Y una vez más, divulgación y soporte de IPv6, orientado a la parte de Latinoamérica. De los más de 900 miembros que hay mucha experiencia, hay expertos en realidad bastante en el mundo de IPv6. Es una lista que no tiene tanto tráfico y vale la pena pertenecer, ¿no? En caso de que nosotros, algunos de los que se encuentran en la sala, no estén suscritos, obviamente se puede buscar por Google. Y bueno, pensamos que vale la pena el pertenecer a la misma, ¿no? Para la semana pasada teníamos 928 miembros en esa lista, la que estabas mencionando, y bueno, ha habido un crecimiento constante en la misma, ¿no? A pesar de la cantidad de miembros que hay, no es una lista que agobia, no es una lista que hay una inmensa cantidad de correos electrónicos, pero sí frecuentemente se envía material de divulgación. Supongamos que nos enteramos de una empresa en Latinoamérica, en algunas oportunidades en otras partes del mundo, que haya realizado la implementación, en muchas oportunidades la anunciamos a través de este medio. Tenemos un Twitter. Bueno, fue creado en el 2011, hasta ahora tiene 467 tweets, lo cual tampoco es tanto, y tenía 380 seguidores para el día de ayer. Y bueno, una vez más, obviamente es un medio para difundir la parte de IPv6 en la región. Vale también la pena de que se encuentren allí. Existe algo muy particular en el mundo de Twitter, que es que tenemos un apoyo que se llama Twitter Feed. Básicamente lo que estamos haciendo con Twitter Feed es que en varias oportunidades se ha hecho la invitación a través de la lista que mencionamos anteriormente, a través del grupo de LinkedIn, que si algunos de ustedes tienen websites que de alguna manera tocan temas técnicos, ni siquiera tan técnicos, si tienen websites que tienen algo de IPv6, nos los hacen llegar a nosotros, que tenga una alimentación RCS. Eso es importante. Lo que va a hacer Twitter Feed es que cuando exista un contenido nuevo en ese website que tiene una alimentación RCS, lo va a enviar a través del Twitter, a través de la cuenta de Twitter del LACTF automáticamente, ¿no? Es una manera de buscar que la comunidad se integre más también con todo lo que corresponde a Flip y todo lo que corresponde a LACTF. Bueno, el grupo de LinkedIn que tenemos, básicamente también es la parte del apoyo de IPv6. En el grupo de LinkedIn, como ustedes saben, en LinkedIn hay un grupo de discusión. Allí tocamos, se hacen posts, se colocan temas de cosas relevantes que tengan que ver con IPv6.
Por ejemplo, algo muy significativo, la agenda que tenemos para, de hecho, el Foro Latinoamericano va a ser hoy, jueves y viernes. Esa agenda se basó en su mayoría en trabajos que fueron enviados por la misma comunidad. Fueron enviadas por todos ustedes en la lista mencionada del ACTF, en el Twitter se envió, en el grupo de LinkedIn, en la página se colocó, se invitó a la comunidad a que enviaran trabajos relacionados a IPv6. Después de eso tenemos un comité, los cuales evalúan los trabajos, y la agenda resultante viene de la mayoría de la agenda resultante viene de los mismos trabajos enviados por ustedes mismos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese grupo. Básicamente es que Flip 6, si ustedes ven la agenda, generalmente se refiere a Flip o a Flip 6. Básicamente es el Foro Latinoamericano IPv6, que es este espacio. Lo que estamos teniendo son invitados, también es un espacio para que todos intercambiemos ideas. Estoy muy seguro que muchos de los que estamos en esta sala podemos conversar con el que se encuentra atrás, adelante, a la derecha o a la izquierda y hablar específicamente sobre IPv6. Bueno, y los próximos pasos de este grupo, muchos de esos han sido repetidos en otros foros. Lógicamente queremos acercarnos a task force locales. Existen muchos países y ciudades y regiones que tienen task force locales para trabajar con IPv6. Queremos tener de alguna manera acercamiento a ustedes, a esos grupos. Este acercamiento a capítulos de ISOC, hay capítulos de ISOC en muchos países de la región, y lo que queremos es trabajar un poquito más de la mano con dichos capítulos. La idea es que este foro esté también de la mano con la CNIC, con los objetivos, las metas que se plantea la CNIC, intentar ir de la mano con ellos. Sin embargo, este foro y el ACTF son grupos independientes a la CNIC, pero lógicamente estamos de alguna manera bajo la tutela, bajo el paraguas de la CNIC. Apoyar nuevos proyectos y adicionalmente ir de la mano con algunos despliegues de IPv6. De hecho, afortunadamente, ya en la misma lista de correo que hemos mencionado del ACTF, ya es relativamente habitual que personas publican consultas sobre, mire, necesito hacer tal cosa con MPLS, IPv6, ¿cómo lo hago? Tengo una duda con DNS e IPv6, ¿cómo lo puedo hacer? Ese tipo de cosas llegan a la lista y vamos de la mano con los despliegues de IPv6. Bueno, les había dicho que era bastante corto, entonces vamos a darle ya comienzo a IPv6 y bueno, tenemos algo, vamos a hacer en este momento, a colocar una canción, la cual es inédita, no se había colocado en ningún sitio, entonces si me pueden apoyar, por favor. Let's wave the future on my
Espero que esa cancioncita los haya levantado. Y bueno, antes de llamar al señor John Correa, quiero felicitar públicamente a nuestro compañero Antonio Moreiras, que se encuentra sentado por allá. Él es uno de los coautores de un libro que está en venta en librerías en Brasil, de IPv6. No tiene teoría, es básicamente orientado a la parte práctica. Él es coautor del mismo, está listado. Y bueno, Nick BR y Antonio Moreiras ha estado trabajando con nosotros y con el foro y con la CNIC por mucho tiempo, y los laboratorios creados por Antonio y por su equipo son muy buenos y novedosos. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a invitar al señor John Correa, quien es licenciado ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Nacional de Colombia. Entre otras cosas, también es autor de un libro de seguridad de servicios sobre Linux, básicamente orientado a la parte de IPv6. Entonces me los dejo con John. Gracias. Buenos días. Bueno, pues básicamente lo que yo quiero contarles hoy es la implementación de algunos servicios sobre sistemas operativos Linux. Vamos a trabajar en la sesión de hoy 3 sistemas básicos, como son DNS, DHCP y implementación de firewall. ¿Listo? Pues hay muchas distribuciones Linux. Inicialmente, pues yo empecé trabajando con Debian hace mucho tiempo. Después me especialicé un poco en Red Hat, y por eso la presentación que traigo para hoy está enfocada en Red Hat. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre Red Hat, la implementación de varios servicios. Entre ellos pues tenemos acá el DNS, es la primera que vamos a trabajar. Es una agenda un poquito cansona, ¿sí? Porque implementar servicios sobre Linux en ocasiones se torna un poco engorroso, ¿cierto? Pero pues lo que yo traté de hacer en el documento que escribí y la presentación de hoy es como dar una guía un poco sencilla y muy práctica de cómo implementar los servicios. Básicamente enfocado un poco en la parte de seguridad, porque cuando uno le hablan de IPv 6, la mayoría de la gente le dice, no, es que IPv 6 es muy complicado, es inseguro, es muy complicado colocar parámetros de seguridad en los ficheros de configuración. Y por eso pues traté de consultar ese tipo de configuraciones, y en mi tesis de maestría la enfoqué mucho en la seguridad del protocolo, básicamente, y en servicios. Como se pueden dar cuenta, acá pues tenemos algunos ítems de la primera parte de la sesión en DNS. Después vamos a trabajar un poco de HCP y vamos a mirar por qué es importante ciertos parámetros de configuración. Y terminaremos nuestra sesión con una pequeña guía de qué y cómo implementar un sistema de filtrado en IPv 6. ¿Listo? A pesar de que en el documento que yo escribí, en el libro que yo escribí, que está próximo a ser publicado, enfoco mucho la presentación o la implementación de esos servicios tanto en IPv 6 como en IPv 4, para aquellas entidades que no han podido migrar totalmente y tienen que implementar dual stack, ¿cierto? Entonces acá pues en este tipo de presentación solamente me enfoqué en IPv 6, debido a que la CNIC pues va a trabajar IPv 6 en este foro y en este tipo de evento. Por eso no traté ningún tema de IPv 4, ¿listo? Pero pues básicamente es lo que preparé para hoy. Entonces acá pues es un pequeño resumen del libro, ¿sí? Entonces de pronto van a ver mucho texto, pero pues lo más interesante que quiero mostrarles son los scripts de configuración, ¿sí? Lo que se diseñó para poder implementar la herramienta. Entonces a nivel de DNS, pues fue desarrollado básicamente en el 83, ¿cierto? Y pues está documentado en las RFC 882 y 883. ¿Sí? Después han salido otras evoluciones donde se han modificado ciertas librerías, ciertos ficheros, pero el fundamento del DNS básicamente está en poderle decir al usuario final, ¿cierto?, que no se tiene que aprender una dirección IP. Si con IPv 4 un usuario final le quedaba muy complicado aprenderse una IP, ahora ¿cómo será en IPv 6?
¿cierto? Muy complicado, son 128 bits que tiene que aprenderse, le queda complicadísimo. Es más fácil que se aprenda un nombre de dominio. Entonces, básicamente el fundamento de DNS es resolución de dominios. ¿Listo? En eso nos vamos a enfocar. En muchos documentos que yo leí antes de escribir mi libro, me di cuenta que la mayoría trabajan sobre la configuración de DNS directos y casi nadie se pone a trabajar en la parte inverso, ¿cierto? Lo dejan para que los proveedores de servicio nos resuelvan la parte inversa del DNS. Pero resulta que cuando hablamos de correo electrónico, ahora existe un pequeño limitante y es que para ser filtrado a nivel de spam, a nivel de servidores DNS grandísimos, están pidiendo la resolución inversa de dominio, ¿cierto? Entonces nos toca colocar nuestro DNS el inverso y configurar ciertas variables. Acá en el fichero de configuración que vamos a observar, básicamente lo que muestra es cómo configurar ese tipo de sesiones. Acá pues hay algunas formas de instalación del DNS. Lo coloqué pues a nivel de CentOS y Red Hat, se usa Joon, ¿cierto? Ya las librerías están configuradas, es muy sencillo configurarlo. A nivel de Debian usamos apt-get y a nivel de SUSE usamos Zyper. Algo muy importante, yo puedo instalar mi DNS bajando los repositorios, ¿cierto? Y compilando, ¿sí? Pero en ocasiones, si no tengo la experticia completa de cómo se configuran estas aplicaciones, muy seguramente va a tener problemas, ¿cierto? Y a la hora de configurar algún fichero, una librería, me va a quedar fallando la aplicación. Entonces, por eso, pues, importantísimo usar repositorios confiables, ¿listo? Algo muy importante en esta sesión es que se va a implementar sobre una versión de CentOS 7, que es una de las últimas que han salido, ¿cierto? Y quienes trabajan con Linux, exactamente con Red Hat y CentOS, se dan cuenta que esta versión de CentOS ha cambiado bastante en su forma estructural. Por eso lo enfoqué en esta versión. ¿Listo? Pensando en que ya tenemos mucha documentación en CentOS 6.5, 6, 5.5 y en versiones anteriores de Red Hat, pero en esta versión de 7 ha cambiado muchas cosas. Inclusive las interfaces de red cambian de nombre. Entonces, por eso lo enfoqué en esta versión. El libro pues tiene que haber salido hace aproximadamente como 6 meses, pero cuando salió la nueva versión de CentOS pues me senté a trabajar y modifiqué todos los scripts para que funcionaran en esta nueva versión. Cuando se instala un servidor DNS, básicamente, pues requiere varias librerías, ¿cierto? Dentro de ellas encontramos librerías básicas y librerías en forma lineal, ¿cierto? El DNS que vamos a implementar o que se implementa básicamente a nivel comercial, la mayoría de gente lo implementa en modo básico, en modo texto, en modo plano, ¿cierto? Pero existen unas librerías como el Bint chroot, que es un tipo de librería que permite configurar mi sistema DNS en modo enjaulado. ¿Qué es un modo enjaulado? Es un modo que omite las librerías iniciales o se las esconde, las oculta a través de cierto fichero cifrado y entonces uno puede agregar seguridad a la implementación del servidor DNS. ¿Qué hace esto? Básicamente que cuando un atacante llega a través de mi puerto 53, que es estándar y es UDP y es TCP, ¿cierto? Y que al acceder por ahí puede ser fácilmente vulnerable, entonces lo que hace uno con chroot es que los mete dentro de una jaula. Si el atacante logró entrar hasta chroot al DNS, no puede pasar de ahí, no va a llegar a la raíz, porque se va a encontrar dentro de una jaula y él va a asumir que está en la raíz, ¿cierto? Pero en realidad le estamos engañando, ¿sí? Ese es el fundamento de implementar chroot para un DNS, ¿listo? No es tan complejo. Una vez instalamos las librerías, observamos acá en el segundo párrafo al final, la ruta donde se coloca la jaula. La jaula es el famoso chroot, donde se va a colocar guardado o escondido mi configuración del DNS. ¿Listo? Entonces acá tengo la jaula y observen que después del chroot existe por allá un etc. Ese etc es donde se va a guardar el fichero principal de configuración del DNS, ¿cierto? Originalmente cuando yo implemento un servidor DNS, él lo implementa sobre la raíz etc, que es un directorio que está después de la raíz. O sea, si yo rompo el etc, ya estoy en la raíz y puedo acceder al root. En cambio, si lo coloco de esta forma, lo que estoy tratando es de ocultar la información original y lo coloco detrás de una jaula donde no voy a poder tener acceso remoto, siempre y cuando el usuario administrador le dé permiso a un usuario X, pero pues eso no se va a hacer. O sea, uno por seguridad siempre lo que hace es que
cambia todas las configuraciones. Algo importante de Linux, los que han trabajado con Linux, es que sabemos que podemos modificar las rutas de configuración, ¿cierto? Por defecto se implementa en chroot cuando lo instalo con un yum o con un apt-get, pero si yo me pongo a compilar y soy bueno en compilación de ficheros, le puedo decir un path diferente y cambio la ruta de configuración del servidor. ¿Esto qué hace? Hace que le brinde un poco más de seguridad a la configuración. ¿Listo? Bueno, eso es la parte de configuración básica. Ahora hablemos un poco de los dominios. Yo acá tomé un ejemplo, lo llamé redes, por no decir otra cosa, y el dominio redes lo voy a configurar para que resuelva IPv4, IPv6, transparente. ¿Qué sucede cuando yo configure o cuando acceda remotamente a cualquier servicio que tengo en el DNS, un correo electrónico? Pues simplemente mi servidor va a verificar y le va a dar prioridad a IPv6. ¿Listo? Si el usuario final que está accediendo al servicio de correo no tiene IPv6 implementado, simplemente accede por IPv4. Pero si tiene IPv6, va a tener prioridad IPv6. Y eso lo defino en la configuración del DNS y además así funciona por defecto el protocolo IPv6. Los ficheros de configuración son varios, pero el principal es el fichero llamado nightmet.conf. Este fichero es como el index de un libro. ¿Sí? El index, ¿por qué? Porque acá es donde yo le digo dónde están las rutas, le digo en dónde voy a ubicar o hacia dónde voy a encontrar toda la configuración de las zonas directas e inversas de mi DNS. Entonces, en este fichero básicamente pues tenemos varias directrices muy importantes. Tenemos la primera parte que es el directory. Directory es la línea o es básicamente la ruta donde se van a ubicar los ficheros de zonas directas e inversas del DNS. Y ustedes dirán, bueno, ¿y una zona qué es? Pues una zona básicamente es donde yo puedo colocar la estructura, ¿cierto? La estructura donde se va a guardar las rutas de nombres de direcciones y las direcciones asociadas a los nombres, ¿cierto? Si pregunto quién es yahoo.com, seguramente me responde un número. Pero si pregunto por un número que no conozco, él me va a decir, mire, ese número corresponde a una dirección IP. Ese es el concepto de zonas. Por eso funcionan las zonas de esa forma a nivel del DNS. Tenemos otra variable muy importante, que es la variable listen on IPv6 o V6. Esta variable, por defecto, a nivel de CentOS, y eso porque se implementa en modo seguro, viene en estado none, o sea, en estado inhabilitado. Nosotros lo que debemos hacer, si queremos tener dual stack o queremos que funcione sobre IPv6, le cambiamos la palabra y lo colocamos en la variable ANI. Sí, que así que muchos o todas las acciones, los servicios van a funcionar, tal y como aparece al final de estas líneas. Listen on V6 e ANI. ¿Listo? Otra sección es el tipo de puerto. ¿Sí? Por defecto, esos DNS vienen configurados para escuchar siempre por IPv4. Lo que hacemos básicamente es poder cambiar esa configuración y colocarla para que nos escuche por IPv4 o le colocamos la variable old. Y old significa que va a escuchar por los dos sistemas. O sea, si configuro mi DNS como dual stack. Perfecto. Acá está un ejemplo de las variables de configuración. Esta variable de configuración pues básicamente son muy sencillas y están en rojo las variables que cambiamos, lo demás es exactamente igual. En la parte inferior pues están las zonas, cómo se configuran las zonas. No la coloqué acá totalmente porque lo explico más adelante. El fichero nightmet pues tiene otra variable acá que se llama la sección de login. Esa sección es donde voy a guardar todos los logs, ¿cierto?, de los registros de los accesos que han hecho a mi DNS. Resulta que mi DNS tiene consultas remotas, ¿cierto? Entonces, una forma fácil de identificar un tipo de ataque, ¿cierto?, es guardando los logs y haciendo una forense de esos logs. ¿Listo? Si yo tengo buena experticia y conozco cómo funciona un sistema operativo, puedo guardar los logs no en la máquina local, sino que lo puedo exportar a un sitio remoto. Yo cuando configuro un servidor DNS para cualquier entidad, lo que siempre hago es dejo copiar los logs y reenvío una copia a un sitio remoto, cosa que si se llegan a atacar el servidor y me borran los logs, yo tengo una evidencia del otro lado y puedo rescatar la información y puedo saber qué fue lo que hicieron, ¿cierto? Además configuro un servicio de un IDS para poder hacer un filtrado y verificar quién está accediendo a mi servidor. Las zonas.
Esta es la primera zona, la que se llama zona raíz. Básicamente la zona raíz se reconoce como un punto y esa zona lo que permite es tener como un registro global de DNS que han venido apareciendo y él las va guardando en una base de datos, lo que se llama el caché. Cosa que cuando yo vuelvo a consultar un sitio remoto, él lo encuentra acá en la zona y me puede decir en dónde está y cuántos saltos tiene para poder llegar a consultar el sitio web. En ocasiones uno accede a un sitio desconocido y llegar a esa página se demora X tiempo. Al otro día yo llegué y entré al mismo sitio y me dice, pum, entró de una, entró en 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. No es porque ese día la red está más rápida, no, es porque ya tengo el caché de esa página guardado en mi DNS. ¿Listo? ¿Cómo se configuran zonas directas para IPv4 y IPv6? Pues acá tenemos el ejemplo. Básicamente pues tenemos el nombre de la zona, el tipo de servidor, si es maestro o esclavo, en este caso es un servidor maestro, y tenemos el fichero donde se va a guardar la configuración de la zona. Ese fichero está ubicado en el directorio que fue mencionado anteriormente. Acá tenemos para IPv6 una resolución inversa, entonces acá tenemos de la dirección inversa. Observen que viene colocada en forma inversa y vienen los primeros 16 bits de la dirección IPv6. Los otros 16 se colocan dentro del fichero de resolución inversa. ¿Listo? Ficheros de zona se ubican en esa ruta, lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, acá tenemos la configuración de un fichero de zona de resolución directa. Acá tenemos de nombre de dominio a dirección IP, básicamente para IPv4. Acá tenemos el inverso de IPv4, desde IP hasta dominio. Algo muy importante a nivel de DNS es el registro A, ¿cierto? Ese registro acá en DNS IPv4 aparecía una sola A, ¿cierto? Acá nos aparecen asociadas 4 variables, 4 A's, que significan la cantidad de bits que vamos a poder trabajar. ¿Listo? Este es el fichero resolución en formato directo para el DNS y observen los registros clase A y el registro de servidor de correo MX. ¿Sí? Acá está resolviéndolo en ambos sentidos. En el fichero anterior de la resolución directa observábamos que el servidor de correo, por acá lo tenemos, acá tenía un peso de 20, sí, MX 20 para correo.redes, pero para IPv6 le damos un peso de 10, lo que significa básicamente es que cuando el cliente tenga IPv6, lo primero que va a consultar es el DNS peso IPv6. ¿Listo? Acá está el fichero inverso del DNS. Y ese es el contenido, muy sencillo. Los 16 bits que faltaban en la zona inicial de llamada se colocan acá. Acá tenemos la configuración de nuestro variable para llamar el DNS principal a nivel de elresol.conf. Una vez configurados esas variables, simplemente podemos hacer pruebas de ejecución con el comando named checksum, el dominio y la zona que queremos consultar. El sistema nos va a devolver la variable que está en color gris. Me dice, mire, su dominio res.edu.zona se encuentra configurado adecuadamente y tiene un número de serial. ¿Sí? Y está muy bien. Ese serial va a cambiar, se va a incrementar en el valor 1 si yo hago un cambio dentro del DNS, lo modifico en 1 para anunciar a mis DNS esclavos que yo he hecho un cambio o que he agregado un nuevo dominio. ¿Listo? Eso se configura dentro del fichero de zonas res.edu.zona para el ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos otra prueba de verificación, ya verificando la IP. Y acá tenemos, con el comando netstat, podemos verificar los puertos abiertos y pues el sistema me muestra que tengo abierto para IPv4 y para IPv6. En este slide hacemos ya pruebas de DNS lookup para ver la configuración y si está cargando adecuadamente. Vamos a verificar DNS a nivel de dominio local, a nivel de IPv6 y nos da la resolución del nombre. Y acá hacemos con el comando dig, verificamos
cuál es el nombre de dominio de correo electrónico para el dominio que acabé de configurar, y lo que aparece en rojo es la respuesta. Tengo dos servidores de correo, uno en IP versión 4, uno en IP versión 6, y se califican por el peso que le di a cada uno de los dominios. Eso es todo en cuanto a DNS. No sé si alcanzamos a hacer DHCP, es bastante largo. DHCP, más corto es Firewall. Miramos Firewall primero. Bueno, mientras que iniciamos el Firewall, les cuento que los sistemas de filtrado, básicamente, a nivel de Firewall, lo que permiten, básicamente es... Bueno, aquí me colocaron de DHCP. DHCP es un poco más largo que DNS. Esperemos que me cambien la diapositiva por Firewall, ¿listo? Entonces, a nivel de Linux existen muchas instrucciones de Firewall, muchas herramientas. Y los que hemos trabajado con sistemas de filtrado a nivel de consola, podemos identificar que la mayoría de equipos activos, ¿cierto? Lo digo porque yo he trabajado con Stream Network, he trabajado con 3Net, con varias distribuciones que no soy tan amigable de cosas propietarias, uso mucho software libre. Ese tipo de herramientas, por debajo realmente lo que tienes es un Linux, y lo que está configurado como Firewall es un IP tables, ¿cierto? La mayoría son IP tables. Entonces, por eso enfoqué mi documento en la parte de configuración de IP tables. Son tres cosas muy pequeñas, algo muy sencillo, de lo que trabaja el Firewall a nivel de IP tables y más a nivel de IP versión 6. Importante aclarar que cuando yo configuro un Firewall es importante dejar a un lado la configuración de IP versión 4 y en un fichero diferente configurar el IP table 6 para IP versión 6. ¿Listo? Eso para evitar modificaciones. Algo muy importante es que en IP versión 4, cuando yo modificaba, cuando quedaba mi Firewall, ¿cierto? Si quería publicar una máquina que estaba interna en un servidor X, debía configurarlo y publicarlo a través de un DNS, de una IP pública, y usaba NAT, ¿cierto? Y lo demás lo filtraba, ponía en drop. Pero en IP versión 6 hay algo muy particular, y es que yo lo único que hago es que bloqueo todo y abro lo que realmente necesito, y mi máquina o mi dirección IP versión 6 puede salir transparente sin hacer NAT. Eso lo evito. ¿Qué gano con eso? Resulta que cuando tengo IP versión 4, cada vez que alguien me consultaba, la sola consulta abría un socket de consulta y yo le respondía con un socket de respuesta. Si tenía 1000 consultas, eran 1000 sockets. Por eso algunos sitios web se ponen muy lentos cuando son concurrentes en sus visitas, ¿cierto? En IP versión 6 no, yo abro un socket y el mismo socket me sirve para enviar, recibir, y estoy trabajando de la misma forma. Esa es la ventaja de tener filtrado a nivel de IP versión 6. Entonces, IP versión 6 básicamente se instalan dos ficheros, ¿cierto? Muy sencillos. El primero es el IP table, IP6 tables, y el segundo es tener activo el protocolo ICMP6. Si yo no lo tengo activo, es muy complicado poder entregar mi direccionamiento y que me descubran fácilmente desde afuera. Además, es complicado poder hacer filtrado y verificación a nivel remota, ¿cierto? Como lo que yo quiero es tener una navegabilidad más rápida, más eficiente, pues activo ciertas partes del protocolo ICMP. Entonces, básicamente, el filtrado de ICMP, que es el fundamento de IP versión 6, está previamente reglamentado en la RFC 4890. ¿Listo? Este RFC básicamente lo que permite es decirme qué recomendaciones o me da recomendaciones para que yo pueda filtrar ciertas cosas de ICMP dentro de mi firewall. ¿Listo? Eso hablando a nivel de IP versión 6. En IP versión 4 usted bloqueaba ICMP y listo, ya evitaba que le hicieran de pronto un ataque de OS, ¿cierto? O un ataque de desbordamiento. En IP versión 6 pues hay que dejar ciertos puerticos abiertos. Pero acá vamos a hablar rápidamente de las clases de filtrado que yo puedo hacer. La primera es el tráfico que no debe eliminarse por ninguna circunstancia. Si lo elimino, básicamente voy a quedar como fuera de la nube, no van a poder ver y complicadísimo. ¿Listo? La segunda es el tráfico que generalmente no debería ser eliminado. Ese tipo de tráfico, cuando digo no debería ser eliminado, es porque cuando yo envío un request,
voy a esperar cierta respuesta, y si no tengo respuesta, pues de pronto no puedo consultar ciertos protocolos. Ejemplo, BGP utiliza ciertos tipos de paquetes que envía y espera señal para poder activar y hacer la compilación y recoger todos los vecinos que tiene con el direccionamiento. Entonces, si lo bloqueo, no va a funcionar. Tráfico que debe eliminarse. Y por último, el tráfico que se debe tener una política definida. Definida puede ser un reject o un rechazar, o puede ser un bloquear porque no sirve, o simplemente aceptarlo. ¿Listo? Entonces, a nivel de tráfico que no debe eliminarse, pues tenemos todas estas pequeñas circunstancias acá. Tenemos el router solicitation, advertisement, los puertos que soluciona cada uno. Y a nivel de multicast tenemos esas famosas listas o listeners de queries, ¿cierto? Tenemos esos puertos activos que deberían estar activos y funcionando, ¿cierto? A nivel de tráfico de envío, ¿cierto? Tenemos algo de certificados, ¿cierto? Los famosos pads de notificaciones. Estos pads básicamente deben estar en modo activo, ¿listo? A nivel de multicast tenemos la parte de mensajes de descubrimiento. Si los tenemos bloqueados, pues cuando yo quiera enviar multicast, pues complicadísimo, no voy a poder mandar multicast, ¿listo? Filtrado de ICMP, pues acá está la RFC que básicamente lo fundamenta, ¿sí? No voy a enfocar mucho en ese tema. Esos slides lo conseguirán en la página del LACNIC, van a poder bajar los slides para que lo miren con más detalle, ¿listo? Mensajes de error que me genera el sistema cuando elimino algo. Entonces acá están los dos tipos de códigos que me generan mensajes de error. Tráfico que debe eliminarse. Acá están los mensajes que yo debo eliminar, debo bloquear definitivamente en el firewall para que no pasen ICMP, porque estos son los principales que van a permitir que yo pueda entregar información no eficiente, o que no pueda entregar información de mi configuración de mi servidor, ¿cierto? Resulta que con ciertos ataques yo puedo extraer información usando ICMP, ¿cierto? Nmap es una herramienta muy poderosa para hacer eso en IPv4 4, y ya hay algoritmos que fundamentan eso para IPv6, entonces hay que tener cuidado con esas configuraciones. Instalación de iptable 6, acá está el comandito, uninstall para CentOS 7. Política por defecto, pues todo debe ir en drop, ¿listo? Acá hay unos ejemplos rápidos. Limpiamos las tablas de filtrado para que no quede ninguna evidencia de lo que había por ahí. Y por último, pues acá hay algunas reglas básicas de configuraciones. ¿Sí? Entonces acá están lo que yo debo permitir. Observen que me enfoco mucho en ICMP versión 6. ¿Sí? Acá hablamos también sobre establecer conexiones, tipos de conexiones, registro de logs, mando guardar los logs, porque al igual que en el DNS, pues yo tengo que guardar y enviar los logs y tenerlos monitoreados y saber qué está pasando en mi red. Y por último, por acá, pues tenemos unas pequeñas reglas para acceso por SSH, pero por lo general uno debe modificar su puerto. Acá lo tengo plano, pero no debe cambiar el puerto. Y tenemos para los servicios más importantes, como son el puerto 80 y 443 a nivel de HTTP y HTTPS. Una vez terminado eso, simplemente service IP6 tables save para salvar la configuración y podemos reiniciar el firewall. Eso es todo, no es tan complicado, muy sencillo. En el documento pues, que se escribió está más detallado y las diapositivas estarán en la web colgadas para que las puedan visualizar. Gracias. Hola. Hola. Bueno, tenemos tiempo quizás para unas 2 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para John. De DNS, de firewall. El día viernes en la mañana, en una sesión compartida con el grupo del ACSEC, John dará continuidad a sus presentaciones también. Sin embargo, yo sí te tengo preguntas, John. Siempre hago esas cosas a los ponentes, discúlpame. Bueno, tenía como 3 anotadas, solamente te voy a hacer unas bien sencillas. Al comienzo de la presentación hablabas de que estaba muy orientado a Red Hat y a CentOS. Bueno, y obviamente con los archivos de configuración y los nombres de los servicios, uno lo percibe. Vi que mencionaste una gran cantidad de cosas
¿Esas ideas se pueden traspolar sin mayor inconveniente a otras distribuciones como Ubuntu, Debian? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, básicamente lo enfoqué en Red Hat porque es una solución muy sencilla, ¿cierto? Pero resulta que a nivel de Debian y a nivel de Ubuntu, a nivel server, porque hay Ubuntu cliente, a nivel server, instalar un DNS se convierte en una configuración un poco más sencilla, ¿cierto? Uno le hace una apt-get install y él instala las librerías. La cuestión es que Debian no enjaula los ficheros. Sí, y hice varias pruebas con la última versión de Debian, y cuando lo mando a instalar directamente del repositorio con el apt-get, él no lo enjaula adecuadamente. Entonces, por eso fue que escogí CentOS para hacer ese tipo de instalación. Además, hice un pequeño estudio a nivel casi Sudamérica y de pronto en España un poco, y es que la mayoría de distribuciones que se están usando a nivel de servidores son Red Hat y CentOS, que son basados en Red Hat, porque Debian ha decaído un poco en su parte de seguridad. La comunidad no ha estado muy pendiente y ha bajado un poco ese tipo de seguridad. Hoy en día ya lo que uno se enfoca más en buscar seguridad de los aplicativos. Ya todo está documentado, ¿cierto? Pero cómo asegurar cada aplicativo es complicadísimo. Entonces, por eso me enfoqué un poco más en la parte de CentOS, que es basado en Red Hat. Gracias por esa respuesta, John. Y una última pregunta, y prácticamente la respuesta sería binaria. ¿Has visto implementaciones de Cent, más allá de las recomendaciones que tú hablabas del filtrado de ICMP versión 6 y las recomendaciones? Sabemos que Cent es un Neighbor Discovery seguro basado en certificados. ¿Has visto implementaciones funcionando? Sí, he visto varias implementaciones. Básicamente es lo que más se usa en Colombia. En Colombia hemos usado varias implementaciones. Yo trabajo en la Universidad Minuto de Dios y tenemos actualmente 420 servidores implementados en Linux y en Zen la mayoría. Eso hace que mi experiencia en esos sistemas pues sea un poco buena y pueda brindar asesoría y implementar ese tipo de herramientas fácilmente. Entonces sí he visto varias y incluso nosotros tenemos configurado nuestros sistemas en distribuciones de ese tipo. Bueno, ¿alguna pregunta de la audiencia? Bueno, entonces te vamos a esperar el día viernes, va a ser en un salón más chico, darle continuidad a tus exposiciones hoy. Un fuerte aplauso a John y gracias. Bueno, ahora vamos a proceder con un panel. Entonces me permito llamar al señor Thomas Lynch, de Ericsson, a Hugo Peña, a Warner Maya y al señor Enrique Dávila, por favor.